Bien, estamos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, platicamos con la doctora Denise Pérez, ¿no? Que ella es coordinadora o jefa del departamento de Ingeniería en pesquería. Ingeniería en Pesquerías. Bien, doctora, pues para platicar acerca de un tema que pues nos compete a todos, que es el tema de los residuos sólidos, ¿no? Es decir, desde el tema de la recolección, el transporte, la confinación, el tratamiento, pues es que es todo un proceso, o sea, no nada más es saco mi basura a la calle y que se la lleve, ¿no? O sea, Mágicamente desaparece. no, y desaparece y no es así. Si nos puedes hablar de ese proceso, cómo se da aquí en Baja California Sur. Claro, pues la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos te establece todos los pasos que van involucrados justamente en el manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿no? Y ahí establece cuáles son las competencias de acuerdo al tipo de residuos. En el caso de los residuos que se generan en el domicilio, que se denominan residuos sólidos urbanos, que son pues básicamente con características domiciliarias, son de competencia de los ayuntamientos. Entonces aquí en Baja California Sur y pues en todo el país, los ayuntamientos tienen esa tarea de encargarse del servicio de recolección, traslado y disposición de los residuos sólidos de acuerdo a las normas específicas que cada tema tiene, ¿no? Hay las normas para la selección de sitios de relleno sanitario, para el diseño, para la operación, y diferentes cosas que se tienen que considerar en el proceso, ¿no? Y pues en Baja California Sur somos una entidad que, aunque en volumen total no es una gran cantidad a comparación de otros estados, cuando vemos la generación por persona, somos la tercera entidad a nivel nacional que generamos más residuos. Estamos en 1.4 kilogramos por día por habitante, que esto de acuerdo a datos del INEGI publicados en 2022 respecto a 2020, solo por detrás de Ciudad de México y Nayarit, ¿no? Entonces sí es preocupante esta situación, porque sabemos que el tema presupuestal, el tema también de capacidades humanas que se tienen destinados para toda la gestión de residuos, pues no alcanza a veces para garantizar que este servicio pueda ser el adecuado para todas las personas y que tengan un mínimo impacto a la hora de llegar a su disposición final. Doctora, en ese sentido, sí, pues sí, ya se ve de manera individual, pues sí somos una entidad que genera muchísima basura, pero además tenemos una afluencia turística de más de 4 millones, por ejemplo, en el caso de todo el estado, pero particularmente en Los Cabos. Eso ya va incluido dentro de este... Claro, este dato considera tanto la generación de residuos de la población fija como de la población flotante. Efectivamente, en Los Cabos se tiene una de las mayores generaciones por parte del sector turístico y pues eso es otro tema que hace mucha falta aquí en el estado y que se ha venido haciendo diferentes ejercicios por parte de diferentes dependencias de gobierno y asociaciones civiles para determinar exactamente qué, quién y cuánto estamos generando, ¿no? Y entonces sí ya poder decir cuál va a ser la metodología para gestionar los residuos hoteleros, cuál va a ser la metodología pues ya de los domiciliarios, de las empresas, que de acuerdo pues a la ley también tienen diferente forma de tratamiento según el volumen que estamos generando, ¿no? Entonces, los datos que yo menciono se toman de acuerdo a lo que se ingresa al relleno sanitario diario, ¿no? Que estamos hablando a nivel estatal de más de 1,000 toneladas de residuos diarios en todos los rellenos sanitarios, ¿no? En los que se mide. Entonces sí es un volumen importante y pues considera todos los residuos que están ingresando en general al relleno. ¿Cuántos lugares de confinamiento tenemos? O sea, hay rellenos sanitarios, pero también hay tiraderos y tiraderos clandestinos. En el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, que es como el principal estudio que se hace a nivel nacional para conocer la problemática de residuos por entidad, se mencionan 33 sitios de disposición final en Baja California Sur. De esos 33, lo que es gravísimo es que solo 3 declaran tener báscula, 2 tienen captura de lixiviado, es decir, estas membranas que se les ponen a las zanjas para evitar que todos los líquidos contaminantes se infiltren al suelo, y 2 declaran tener captura de biogás, ¿no? Que son todos los gases contaminantes
en la mezcla de gases, principalmente metano y CO2, gases de efecto invernadero, que son liberados por procesos naturales de la degradación de residuos, ¿no? Entonces, solo 2 cuentan con infraestructura adecuada para tratar de minimizar los impactos al medio ambiente, y todos los otros 31 no cuentan con las cosas básicas, ¿no? Y estos son los que están declarados, pero sabemos que hay un montón de vertederos clandestinos en muchas de las zonas rurales, incluso en las zonas urbanas, que esos no están contabilizados y que pues abonan también, y sobre todo pues considerando que muchos de ellos están cerca de cauces de arroyos, pues a la hora de que vienen las lluvias, pues todos estos residuos van a parar también a nuestros océanos, afectando a la vida marina y biodiversidad. ¿Cuáles son estos 3 o 2 rellenos sanitarios que hay en el estado? El que uno es en La Paz y el otro es el de Los Cabos, pero no sé si es Palo Escopeta o el otro. Hay uno en la Candelaria, ¿eh? Sí, no sé cuál de Los Cabos es el que sí tiene, pero el otro sí es uno de los de Los Cabos. Así es. Ahora, vemos constantemente que tiene problema el caso de Los Cabos, ¿no? Aquí en La Paz también ya vivimos esa problemática de la recolección de basura desde ahí, ¿no? O sea, no hay suficientes unidades porque pareciera que, o no sé si sea falta de planeación o falta de infraestructura o demasiada basura la que se genera todos los días. Claro, el caso ideal que ya en algunas entidades se está trabajando es la recolección selectiva, es decir, cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México pasa el camión de los orgánicos y el camión de los inorgánicos, y que eso permite pues que se hagan estrategias de valorización de residuos, que pueda yo reciclar todo lo que es valorizable, y que pueda hacer actividades con los orgánicos como compostaje o generación de biogás, o incluso pues a pequeña escala lombricomposta, ¿no? Aquí todavía estamos un poco lejos de eso. En particular en La Paz se hizo esta iniciativa que aplaudimos mucho desde la academia, de los contenedores de ruta cero, donde justamente el objetivo de estos contenedores es ir sensibilizando a la población para que vayamos separando los residuos de acuerdo a las categorías adecuadas, para que eventualmente se pueda implementar el piloto ya de recolección selectiva, y entonces ya sepamos qué es lo que tenemos que entregar a qué camión, y eso pueda garantizar, ¿no? Porque siempre es un proceso de aprendizaje que se tiene que tener, y justamente es tratar de ir avanzando en ese tema de irnos responsabilizando de nuestros residuos, que es muy importante. Ahora bien, se puede mejorar en la recolección de basura con más personal y con más unidades, evidentemente. Pero el tema después está, y también se puede resolver el tema del traslado con más gasolina. Pero el tema de ya la disposición final, que bueno, no solamente se trata de dejar la basura en un sitio en particular, ¿no? Designado, sino el tratamiento de la basura. ¿Qué pasa con estos rellenos sanitarios? ¿Qué pasa con estos tiraderos y los tiraderos clandestinos? Me decía, bueno, ahorita que llega un huracán, pues eso se va a parar al mar, ¿no? Pero en el caso de los que no, que incluso pues están formalmente reconocidos, ¿qué se puede hacer con eso? Porque me imagino que hay filtración de tóxicos y demás cosas. Sí, claro, es un tema muy preocupante porque, bueno, aquí como comentaba, en estos 2 sitios controlados se tienen pues medidas para tratar de evitar que estos tengan mayores impactos, ¿no? Sobre todo considerando, como decías, que nuestros cuerpos de agua son cuerpos subterráneos, entonces si estamos infiltrando todos estos líquidos que llevan metales tóxicos y otras sustancias cancerígenas incluso, es de nuestro interés querer evitar que lleguen a nuestros cuerpos de agua, ¿no? Y en ese sentido también hay estudios que sería pertinente evaluar del grado de infiltración de estos residuos. Pero en todos los demás sitios que no se tienen estas previsiones o que no se implementan correctamente, lo que nos encontramos cuando anduvimos haciendo recorridos en los rellenos sanitarios en el marco de la elaboración del Atlas de Riesgo Estatal es que para evitar pues que vaya creciendo el volumen o que tengan pues mayor afectación, se queman los residuos, ¿no? Nos encontramos esto en muchos sitios donde no tenían estos controles, y esto lo que busca pues es por un lado que se pueda valorizar los metales que quedan una vez quemado, y por otro lado pues reducir el riesgo de los orgánicos que pueden generar infecciones, vectores y todo.
pero sabemos que quemar residuos no es la estrategia adecuada porque esto genera gases contaminantes que afectan a la salud humana, ¿no? Entonces nos encontrábamos casos donde veíamos que estaban quemando los residuos justo a un lado de una población, ¿no? Entonces, y veíamos la pluma de los contaminantes que se iba a posar sobre la población. Entonces, sí es realmente preocupante esta situación. Por los volúmenes que se generan es difícil ver cuál va a ser una estrategia que sea económicamente viable, la valorización, porque en el estado no tenemos ninguna pues industria que permita la transformación, el reciclaje, la obtención de otra materia a partir de los residuos. Entonces es poco económicamente viable que se puedan tratar, ¿no? Hay algunas iniciativas que se están haciendo por parte de privados, donde ellos te compran por un precio mínimo los residuos y al tener ellos convenios con Baja Ferries o con otras empresas de transporte pueden asegurar que esos residuos los manden a ya sea a Guadalajara o a Tijuana, ¿no? Y ahí sí hay fábricas de reciclaje que permiten convertir el PET una vez en otra botella o en otro producto, ¿no? Pero eso pues requiere que se sumen esfuerzos, que se hagan todas las conexiones, se vean estos convenios para poder empezar a mover los residuos y que no vuelvan a generar impactos, ¿no? Por eso lo que es muy importante, que es el primer paso de la gestión integral de residuos, es enfocar todos los esfuerzos en reducir la generación de residuos, ¿no? Porque aquí en nuestro estado de isla es muy difícil hacer algún tratamiento para que esos residuos no tengan un impacto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evitar generar los residuos. ¿Cómo? Claro. Pues modificando nuestros hábitos de consumo, escogiendo otros productos, evitando los plásticos de un solo uso. Muchas veces podemos optar por las opciones a granel. Entonces eso es lo primero que tendríamos que estar haciendo como sociedad, y con apoyo de los gobiernos y las instituciones educativas y del sector no gubernamental, la concientización de la población para ir reduciendo los residuos, ¿no? Eso sería lo primero. Ahora, la vida útil de los rellenos sanitarios y de los tiraderos, bueno, los tiraderos no deberían de existir, ¿no? Deberían haber rellenos sanitarios. Pero bueno, tienen alguna vida útil, se tienen que crear más, pero obviamente me imagino, no sé si los de aquí cumplan con con la norma oficial mexicana, ¿no? Que establece pues, una serie de reglamentos que se tienen que cumplir, pero yo no sé qué tanto se cumplan los que ya están y los otros evidentemente, pues qué se tiene que hacer con ellos, con esos tiraderos. Sí hay que reducir la basura, pero lo que ya está, ¿qué hacer con él? Claro, es interesante lo que está pasando en el Ayuntamiento de Los Cabos, donde justamente se están buscando alternativas por medio de alianzas con el sector privado. Y justamente lo que se buscan es poder dar algún tipo de valorización a los residuos. Es muy difícil que los ayuntamientos tengan los recursos para hacer este tipo de iniciativas, pero sí hemos visto en el país que esas alianzas con el sector privado pueden detonar esos cambios, esas industrias que se requieren, ¿no? Ahí hay que evaluar cuál sería la mejor alternativa para cada uno de los ayuntamientos de acuerdo a la generación que tenemos. Pero sí hay alternativas, ¿no? Y como comentaba, solo 2 sitios del estado se consideran controlados y tienen infraestructura mínima, y todos los demás no tienen báscula, control de acceso, control de líquidos, control de emisiones gaseosas. Entonces nos encontramos con estos quemas de basura tanto provocadas como accidentales, que incluso nos ha pasado aquí en el relleno sanitario de La Paz, y sucedió recientemente, el mes pasado me parece, un incendio muy grande en el relleno sanitario de Los Cabos, ¿no? Entonces sí se requiere pues empezar a establecer medidas adecuadas, pero lo que sería muy importante para que se pueda llevar a cabo esto es que como sociedad empezáramos también a adquirir una responsabilidad sobre estos residuos que estamos generando. ¿Y a qué me refiero yo con esto? A que hay toda una infraestructura y una cantidad importante de personas que se dedican a la recolección y pepena dentro de los rellenos sanitarios. Entonces, si nosotros como sociedad, aunque digamos que el camión de la basura se lleva la basura junta, el que nosotros hagamos una separación de los residuos ayuda muchísimo para poder
impulsar que esos residuos, una vez que lleguen al relleno, se lleve el PET a alguien, se lleve el aluminio y que se vaya creciendo el negocio, ¿no? Que vayan viendo que sí es rentable y que sí hay una cantidad adecuada que permite obtener recursos, que sea una forma viable de obtener recursos para que sea un negocio sostenible y que también pueda generar pues incluso insumos para los ayuntamientos. Doctora, ¿qué porcentaje de la basura, o bueno, le llamamos basura, ¿no? Pero pues son residuos sólidos y orgánicos? En ese sentido, ¿cuánto es aprovechable? ¿Cuánto de plano sí ya no es utilizable y pues tendrá que degradarse de manera natural o artificial? Y la otra es cuánto se puede aprovechar realmente, ¿no? Esto que mencionas, o sea, es que si hay muchos metales y hay plásticos que a lo mejor son reutilizables. Sí, es interesante esto porque más del 50% de los residuos que llegan al relleno sanitario son orgánicos. Y los orgánicos son aprovechables, son cosas que yo puedo usar en mi hogar para producir composta, tener mi pequeña unidad de lombricomposta que con una cubetita que yo tenga ahí puedo estar echando mis residuos con lombrices. Los residuos de poda y jardinería todo el tiempo los estamos metiendo en bolsas de plástico y mandando al relleno sanitario, cuando lo mejor que podríamos hacer es dejarlos en el suelo para que se vuelvan a tener un proceso de degradación y a nutrir los suelos. Nos lo llevamos y los vemos como basura, ¿no? Entonces, los orgánicos son aprovechables y es una oportunidad que estamos dejando pasar, ¿no? Y justamente por ahí hay proyectos que se tienen con el gobierno del estado y con el ayuntamiento en colaboración con Guinyola, la Alianza por la Seguridad Alimentaria y la UAPS para la valorización de residuos orgánicos, ¿no? En eso estamos trabajando. Y por otro lado se tiene un porcentaje importante entre metales, PET, aluminio, bueno, que va dentro de los metales, que sí es valorizable y entonces estaríamos hablando de otro 20-30% de residuos. Entonces en teoría habría un 20% que sería lo que tendría que estar llegando únicamente a los rellenos sanitarios, ¿no? Y aún así dentro de ese 20% hay cosas que se podrían hacer para evitar que llegaran ahí, ¿no? Pero entonces sí es un tema de oportunidades desaprovechadas, de recursos que se podrían estar obteniendo a partir de esto y incluso pues ingresos económicos, ¿no? Hay países que aprovechen toda esta situación, que ya hay ejemplos a nivel internacional que digan, o de otros estados del país que digan, esto sí se está aprovechando, realmente son ejemplos a seguir. Claro, no recuerdo ahorita en qué país es, pero un país de Europa justamente hacen una separación tan selectiva que incluso era el caso donde la bolsita de té, por un lado pones el papelito de la bolsita, por otro lado el hilito, por otro lado el té, para que justamente todo pueda tener un destino adecuado y que incluso han reducido tanto y gestionado también sus residuos que tienen que comprar residuos de otros países para mantener sus fábricas funcionando, ¿no? Ese es el caso de varios países nórdicos europeos. Así es. Entonces, aquí, ¿cuál sería la recomendación a las autoridades? Las leyes, me imagino que no se contaminan desde el punto de vista legal, si las leyes están bien hechas o hay vacíos ahí, o hay que aplicar las que ya están. Hay varias leyes que están en proceso a nivel estatal. Somos una de las 2 o 3 entidades a nivel nacional que no tienen una ley estatal para la prevención y gestión integral de residuos. Entonces eso es algo que urge que avance a nivel legislativo para poder establecer responsabilidades, planes de manejo y todo lo que se requiere en este sentido. Hay también pues, la ley de equilibrio ecológico que va de la mano, que también está en proceso de legislativo, que sería necesario que avance. La actualización de la ley de cambio climático. Son varias leyes que tienen que ver con la gestión ambiental de la entidad para justamente mitigar los impactos negativos y que sí se requiere que se puedan actualizar o empezar con ese proceso para poder tener todo un marco normativo que permita a las autoridades actuar al respecto. Y por otro lado, pues sí, una parte es el llamado a las autoridades que son responsables de la vigilancia y la operación de todo el sistema de gestión de residuos
pero creo que la otra parte muy importante es la que mencionaba de la población, que somos los que estamos generando esos residuos, que no veamos como completamente algo que no nos compete, sino que le compete al ayuntamiento, sino también que nos responsabilicemos a través de esos residuos. Ok, gracias, doctora. Muy bien.